Bienvenida, asambleísta. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El país ya ha conocido cuál es la conclusión de la Comisión de Garantías Constitucionales y las recomendaciones que también se realizaron dentro del marco de las investigaciones de los papeles de Pandora, después de que la Asamblea, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 104 votos, aprobó que sea esta comisión la que realice la respectiva investigación. Aquí quiero recalcar que nosotros estamos únicamente por la verdad, y esa verdad es la que ahora se tiene que ver reflejada en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando la presidenta de la Asamblea convoque a la sesión correspondiente, y será el pueblo ecuatoriano el que juzgará el accionar de los 137 legisladores que deben estar a la altura de las circunstancias que en este momento exige el país y de acuerdo también a la crisis, a la conmoción que en este momento estamos atravesando. Bueno, pero en todo caso, este informe de pronto adolece de algunas circunstancias que no fue debatido dentro de la propia comisión, es lo que se está manifestando, y que tiene algunas inconsistencias en la propia estructura, tanto en la parte jurídica, en la parte constitucional de lo que se está manifestando, y por lo cual de pronto se estaría buscando una destitución del presidente, asambleísta Veloz. Mire, el informe ha sido muy claro, el informe es contundente, pese a que el presidente Guillermo Lasso constantemente ha estado amenazando a la Asamblea Nacional de muerte cruzada. Después hemos visto la posición de algunos legisladores que le están mintiendo, engañando al país, pretendiendo vender que el informe al momento de votar lo cambiaron. No es así, el informe fue uno solo, las recomendaciones fueron una sola y fueron con consenso de los votos que en ese momento se obtuvo para la aprobación del informe. Esto lo dice un propio asambleísta, ¿no? Asambleísta Quesada. Por eso le estoy diciendo. El asambleísta Quesada, que dice que, y eres miembro de la comisión, y dice que de última hora lo cambiaron. Sin embargo, votó por el informe. Mire, el asambleísta Quesada participó de todas las comparecencias, de todo el proceso investigativo. El día viernes anterior, donde se llevó a cabo la lectura del informe y posteriormente la aprobación, también estuvo presente, incluso fue parte del tema de las recomendaciones. Que ahora el asambleísta Quesada pretenda dar un giro, pretenda cambiar el discurso, pretenda cambiar el libreto, ¿a cambio de qué? Que no sabemos, es otra cosa, pero el asambleísta tenía muy claro cuál era el informe y cuáles eran sus recomendaciones. Pues la comisión que investigó los papeles de Pandora emitió un informe que determina que el presidente de la República incumplió con el mandato legal del pacto ético. Esto es lo que los ecuatorianos aprobamos en la consulta popular del 2017, que prohíbe a los candidatos y funcionarios públicos tener bienes en paraísos fiscales. Y tras la revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Información, el primer poder del Estado tenía la obligación de realizar esta investigación, de realizar esta acción de fiscalización, toda vez que los otros organismos de control permanecen y siguen permaneciendo impávidos ante la circunstancia. Es lamentable que un asambleísta diga que votó sin leer, entonces no está preparado para ser legislador, porque está votando sin leer y sin conocer el informe. Algo que es totalmente mentira. Quiero decir que eso es una falacia. El asambleísta está mintiendo, está engañándole al país porque él tenía pleno conocimiento de lo que se estaba aprobando y hoy pretende cambiar el discurso. ¿Esta afirmación del asambleísta Quesada le quitaría validez, sustento al informe y a las recomendaciones que están planteándose a través de la comisión, asambleísta Viviana? De ninguna manera, porque el informe es claro, el informe es contundente, existen todas las pruebas de cargo dentro del informe y por eso tuvo los votos para ser aprobado. Ahora será el Pleno de la Asamblea Nacional quien conozca este informe, como le dije anteriormente, será el pueblo ecuatoriano quien juzgue el accionar de los 137 legisladores al momento de decidir cuál será su votación. Lo que queda claro es que tenemos un presidente que incumplió la ley de pacto ético, lo que queda claro es que tenemos presuntamente un presidente que estaría incurriendo en delitos tan graves como testaferrismo, evasión de impuestos, enriquecimiento privado no justificado, perjurio, pero sobre todo que no le da respuestas, que no le da certezas al país, que está engañando y evadiendo dar esas respuestas por no querer comparecer a la comisión. Se le convocó 2 veces,
primero quería ser investigado por su amigo, por el señor Fernando Villavicencio, quería que la Comisión de Fiscalización vaya a comer a Palacio y ahí hablar muy brevemente de los papeles de Pandora. Luego dijo que cuando la Comisión de Garantías Constitucionales acabe de realizar el informe, los recibiría o iría a la Asamblea Nacional, y cada día va cambiando el libreto y va hundiéndose en sus contradicciones. Ya, la recomendación se sustenta en el tema de la conmoción nacional que podría generar esta situación que salpica al presidente de la República, pero se configura, digamos, esta figura de la conmoción nacional. Hemos conversado con analistas y constitucionalistas y nos manifiestan que la Corte Constitucional ha sido muy clara al respecto para determinar en qué consiste esta conmoción nacional, y no hay esa figura en este momento, asambleísta Veloz. Mire, el presidente de la República, cuando emitió el decreto para el estado de excepción, en los primeros párrafos de este decreto, dijo que el país se encontraba en grave conmoción interna. Él mismo ha aceptado que el país está atravesando una grave conmoción interna. Y en este momento no hay duda que el presidente ha incumplido la ley de pacto ético al momento de inscribir su candidatura, pues el mismo presidente fue el primero que señaló que se deshizo de sus recursos en paraísos fiscales en el 2017 y luego tuvo que reconocer que recién en el año 2020 trasladó sus acciones en Pietro Overseas a Bandici Foundation, y por eso evitó asistir a la Asamblea Nacional porque no tenía las respuestas para darle al país. Su negocio siempre ha sido permanecer en las sombras, y para eso siempre ha querido tener oculto, y además los organismos de control han venido apoyando, han venido protegiendo al presidente de la República para evitar que los legisladores podamos tener información. Y la que nos han entregado, que es contundente, porque los organismos de control, la poca información que nos entregaron a cuentagotas es contundente, pero lamentablemente la entregaron bloqueada, y por eso una de las recomendaciones es que el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe el levantamiento del sigilo bancario, que es otra mentira del presidente, que emitió un comunicado diciendo que autorizaba para que se le levante el sigilo y se pueda hacer una investigación imparcial, algo que nunca pasó. Y eso que recurrimos nosotros a la justicia, y que la justicia también lo protegió y se escudó en el sigilo bancario. Pero con este informe yo quiero dejar claro que ha quedado al descubierto el accionar del presidente Guillermo Lasso, y que él no puede seguirse burlando de la Constitución, de la ley, y que podría estar incurso en las causales para juicio político, y de forma clara en lo que dispone el artículo 130, literal, numeral 2 de la Constitución. Y si ello implica que nosotros tengamos que poner a disposición nuestros cargos, la bancada de la Revolución Ciudadana seremos los primeros en hacerlo. ¿Usted está hablando de una muerte cruzada, entonces? Son las recomendaciones que tiene el informe. Que tendría que generarse a través de la Asamblea Nacional. Así es, son las recomendaciones que tiene el informe, y que finalmente será el Pleno de los 137 legisladores los que decidirán el futuro del informe y las acciones que se seguirán tomando. Pero además decir que no solamente tiene que quedar en lo que realice la Asamblea Nacional, sino también que los organismos de control tienen que cumplir con sus competencias. La Fiscalía General del Estado tiene que seguir investigando y tiene que llegar con objetividad y con imparcialidad, respetando el debido proceso, a la conclusión de si hubo o no participación del presidente Guillermo Lasso dentro de este entramado offshore, de los posibles delitos que estaría incurriendo, como le mencioné anteriormente, de testaferrismo, de evasión de impuestos, de perjurio. La Contraloría tiene que también iniciar este examen, algo que todavía no lo ha hecho, que está mintiendo que ya iniciaron un examen especial, algo que es también totalmente falso. La UAFE tiene que, la unidad de análisis financiero, empezar también a hacer cruce de datos. El Servicio de Rentas Internas tiene que darle esas respuestas al país. No solamente tiene que quedar con lo que la Asamblea Nacional debe realizar en sus competencias, sino que los organismos de control tienen que cumplir con sus funciones. Ahora, estas recomendaciones también implicaría el tema de una destitución del presidente por esta circunstancia de no haber contemplado este pacto ético, ¿no?, aprobado en la consulta del 2017. Pero vea que esto ya fue apelado precisamente por el bloque, digamos, por la propia Revolución, cuando se calificaban las candidaturas, y el contencioso electoral y el Pleno del Consejo Nacional Electoral determinaron que no había infracciones, y por ende se inscribió la candidatura de ese entonces candidato Guillermo Lasso. Mire, la protección
que le dan al presidente de la República, Guillermo Lasso, no es de hoy. En el proceso electoral, como usted bien lo acaba de mencionar, en las últimas elecciones, ni el Consejo Nacional Electoral ni el Tribunal Contencioso Electoral investigaron apropiadamente las denuncias contra Guillermo Lasso. No solicitaron un solo documento a las autoridades de control. Se basaron exclusivamente en la declaración de no tener bienes en paraísos fiscales, conforme lo dijo la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral, y eso vulnera el pacto ético aprobado en consulta y el artículo 21 del Código de la Democracia, que le permite al Consejo Nacional Electoral requerir información a otras entidades públicas. También ha quedado al descubierto la falta de control de este organismo al momento de calificar las candidaturas de los diferentes candidatos a las diferentes elecciones, cargos de dignidad popular. Esto no determinaría que es un tema ya juzgado prácticamente luego de que ya pasó ese control de estas dos entidades en el momento preciso, en el tiempo de elecciones, en donde eran prácticamente pues la máxima autoridad en el país de la función electoral. Mire, esto no determina que ya es un caso juzgado, porque se evidenció las falencias y la falta de transparencia y la falta de control tanto del CNE como también del Tribunal Contencioso Electoral cuando comparecieron las dos representantes de estos organismos. Y hay que recordar que cuando se inicia la investigación de los papeles de Pandora es por la revelación de estos 600 periodistas de investigación que sale esta noticia a nivel internacional, que la conoce el Ecuador y que después, por un proyecto de resolución con 104 votos, se aprobó que se inicie por la Asamblea Nacional la investigación debida, pero que además, de forma paralela, tenían también la obligación moral y ética tanto la Fiscalía General del Estado, tanto la UAF, el Servicio de Rentas Internas, la Contraloría, de iniciar las acciones correspondientes de manera eficiente y ágil, porque recordemos que aquí la justicia es selectiva, tenemos una justicia a la carta. A otros actores políticos, por emitir un tuit, por emitir un pronunciamiento, les hacen detenciones, allanamientos, actos urgentes, les privan de su libertad, pero aquí cuando existen pruebas contundentes, se hacen los ciegos y siguen protegiendo al presidente de la República. El hecho de recomendar se recomienda la destitución del presidente, ¿no? En este sentido, pero políticamente, ¿cuánta fuerza tiene en este caso este informe, estas recomendaciones de la comisión, y cuánta fuerza tiene inclusive este apoyo del bloque de UNES, tomando en cuenta que ha habido ya pronunciamientos de diferentes bancadas socialcristianos que salieron primero a decir que estar en desacuerdo no significa desestabilización, sectores de Pachacutic parece también que están entre que sí, entre que no están muy de acuerdo con el tema, y se fundamenta lo que dice el gobierno, que este sería un hecho, una situación de desestabilización del orden constituido. Mire, el presidente de la República quiere vender nuevamente esa imagen y quiere repetir la historia de Lenín Moreno, en una copia casi calcada de su antecesor, y hay que dejar claro que esta situación no es un tema correísta. Los 600 periodistas no son correístas. La prensa internacional no es correísta. Lamentablemente aquí la mayoría de medios de comunicación también protegen al presidente de la República y quieren vender noticias sensacionalistas, amarillistas, noticias que llevan nuevamente a una posible persecución política a los líderes de la Revolución Ciudadana. Este es un tema internacional que se sigue hablando de las offshore del presidente Guillermo Lasso, y quiero señalar dos cosas. Si esto fuera un tema correísta, el día de ayer no se hubiese censurado a un alcalde de una comunidad cercana a Barcelona. Y si fuese un tema correísta, tampoco el día de ayer, a horas de la madrugada, los diputados de Chile no hubiesen aprobado que el Senado conozca también, ya para dar paso a la censura, del presidente Sebastián Piñera. Y nosotros respetamos los criterios de los diferentes actores políticos y las otras organizaciones sociales, pero también hay que ser muy claros. Hay diferentes organizaciones sociales que en su mayoría han revisado el informe y han dado sustento a este informe con la información con la que cuenta dentro de él, y además han emitido rechazos al accionar del presidente Guillermo Lasso, conforme lo hizo la CONAIE. Respecto al Partido Social Cristiano, nosotros respetamos su criterio, pero resulta evidente
que el país está atravesando por varias crisis, la crisis de la ética, de la seguridad ciudadana, de la salud, de la educación, y todas ellas empiezan a generar un descontento social y que tenemos un presidente que presuntamente estaría evadiendo impuestos y con esto perjudicando la economía del país, porque según ACEPAL, 7.600 millones de dólares sería lo que perjudica la evasión de impuestos y que con esto se podría contribuir a la construcción de escuelas, de hospitales, vialidad, desarrollo económico, seguridad ciudadana, entre otros. Señora asambleísta, permítame que hay inquietudes ciudadanas. Nosotros somos participativos en esta emisión informativa, siempre habilitados el 2546-108 y el 255-4090. Mensajes de texto de voz a través del 098-868-7235. Escuchemos. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Primero, quiero manifestarle, no sé quién es la persona que está entrevistada, no van a escuchar. La señora asambleísta Viviana Veloz, del bloque de UNES. Seguramente me imaginaba que era alguien del partido del señor Correa, de extraña recordación para todos los ecuatorianos. A la señora tengo que explicarle que en un Estado de Derecho, cuando ya hay una resolución del Consejo Electoral en pleno respecto sobre si procedía o no que se inscriba el señor Lasso, eso ya fue analizado y fue resuelto y eso ya causó estado, y si no estaban conformes era que apelen a las instancias correspondientes. Ahora esta señora habla aquí de que el señor Lasso tiene la justicia a su medida, todo eso. Le voy a recordar quién tenía la justicia en su bolsillo. ¿No se acuerda quién era el fiscal general de la época de Correa? El señor Chiriboga. Y después de Chiriboga, ¿quién fue? El señor Vaca, Mancheno, asesores personales de él. ¿Quién manejaba la justicia? El señor Yalc. Y así podemos hablar de toda la administración pública, de cómo eran sus amigos los que manejaban el país, y ahora se presentan en los medios de comunicación sin tener con tapujos ni nada de hablar aquí de que el señor Lasso está haciendo lo que le da la gana. En lo personal estoy satisfecho con la actitud del señor Lasso porque vemos que por lo menos tenemos una persona que hace respetar a las personas, lo que antes vivíamos sometidos a que nadie podía decir nada en los medios de comunicación, y si no eran perseguidos y asesinados, o no recuerdan al señor Vela o otras personas que han fallecido. A lo menos los medios de comunicación, ¿cómo sufrieron? Varios medios de comunicación sufrieron porque temían ser cerrados por el señor Correa, y ahora esta señora aparece aquí a hablar de memoria. A ver, seamos muy respetuosos. Lo que les pido es respetuosos, tengan la bondad y contextualicemos, seamos puntuales en las intervenciones por tema de tiempo. Hay otra inquietud, si es tan amable, señora asambleísta Viviana Veloz, escuchemos a través del 2546-108. Sí, buenos días, lo escuchamos. En democracia uno tiene que respetar los criterios de las personas. Sí, siga por favor, siga. Le estamos escuchando. ¿Se nos fue? A ver, vamos con otra inquietud entonces. En el 255-4090, 254090. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Solamente quería decir que a la persona que intercedió en la palabra, la ignorancia es atrevida. Si en algún momento ya pero juzgaron con información tergiversada, hoy salen nuevas pruebas. Hoy es cuando debe la Asamblea hacer su trabajo. Para eso fue elegida. Yo, todo mi apoyo a la señorita asambleísta. Si UNES es el único partido que va a poner la verdad por encima de todo, mi apoyo y mucha gente la va a apoyar. No es posible que un gobierno que tiene el dinero afuera, ¿con qué calidad moral quiere él pedir impuestos al pueblo? No estoy de acuerdo. Él tiene que dar ejemplo, que traiga el dinero acá, que justifique, que él aporte a la patria. Caso contrario, ¿por qué tenemos que el pueblo poner un centavo más de impuestos? Muchas gracias. Gracias por la participación. 255-4090 y el 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Muchas gracias, buenos días, estimado licenciado Morocho. Sí, bajamos un poquito el volumen. Señora asambleísta, con todo respeto. Bajémosle un poquito el volumen del radio, por favor. ¿Ya estamos? Sí. Ya, ahí estamos. Ya. Ahí estamos. Y gracias. Primero, claro, yo pediría que dejemos trabajar al presidente, que dejemos sacar al país adelante, y esa euforia que se nota de la señora asambleísta interviniendo
toda esa fuerza que pone para atacar a una persona, cualquiera sea, en este caso el presidente de la República, que no tengo ninguna relación, pues esa euforia debería poner la señora asambleísta y el partido al que se refieren, entonces debería poner para defender, por ejemplo, a los ciudadanos que hemos sido retenidos un poquito de dinero que tanto necesitamos de los bancos, en especial del Banco Pichincha. No estamos indefensos, no tenemos a quién recurrir. Los paros se vienen. ¿Cómo quieren trabajar? ¿Cómo quieren que desarrolle el país? A la señora asambleísta que comete errores en su euforia de hablar, dice que el decreto de estado de excepción, que con ese decreto el presidente Lasso está aceptando su culpabilidad de los Pandora Papers y ese tipo de cosas. Por Dios, con todo respeto a la señora asambleísta, preparémonos un poquito más. Y esa euforia, por Dios, señora asambleísta, a usted le eligieron para defenderles a sus votantes y a todos los ecuatorianos por cosas más importantes. Pensemos en eso. Ya 14 años cansados de haber sido latigados en este país. Salgamos adelante. Muchas gracias. Gracias por la participación. ¿Hay el mensaje de voz o hay otra llamada? Ya. Hay una nota de voz. Escuchemos de lo que dicen los ciudadanos, si es tan amable, asambleísta. Licenciado Morocho, muy buenos días. Un saludo a la audiencia, un saludo a la señora asambleísta. A ver, sí, de pronto se habla de desestabilización del país con la destitución del presidente de la República y todo ese tema. Pero debemos ser muy claros el país debe ser claro y la asamblea debe estar muy al pendiente de lo que sucede en este momento. Solamente quiero hacer una comparación. ¿Qué pasa si un funcionario público cualquiera, mi caso, ¿sí?, un trabajador eléctrico, antes de entrar a trabajar en la empresa eléctrica, como yo lo hago, pues falsifiqué algún documento? ¿Qué pasaría si eso llega a descubrirse? Fácil, la destitución del cargo, incluso hasta prisión, porque le aplicarían toda la ley, ¿sí? Entonces, ¿quién es el señor presidente? También es un funcionario público y la asamblea está llamada a hacer cumplir la ley, no a interpretar la ley, como muchos la hacen, sino a cumplir la ley y hacer las sanciones respectivas. La asamblea está en el ojo de la tormenta, mi estimado licenciado. Las organizaciones sociales están muy al pendiente, no es una amenaza, ¿sí? Pero simplemente debemos estar claros en las cosas y ver qué es lo que está sucediendo. No permitan que el día de mañana el pueblo se levante y regresemos a la voz de fuera todos otra vez. Como digo, no son amenazas, pero la ley está para cumplirla, no para interpretarla. Eso nada más, licenciado. Un saludo, buenos días. Buenos días. Siempre habilitado el 255-4090 y el 2546-108 para la participación ciudadana. Asambleísta, si es tan amable, contextualizando lo que han señalado los ciudadanos. Bueno, decirle primero que en democracia se respetan todos los criterios. Como demócrata que soy, digo, se respetan todos los criterios. Al señor que tuvo su primera intervención, parece que él desconoce el artículo 4 de la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular, la misma que determinó la prohibición de tener bienes en paraísos fiscales y que incluye la participación. A ver, tuvimos un congelamiento en la señal, a ver si le refrescamos, algo pasó con la asambleísta Viviana Veloz, que está interviniendo en este momento en nuestra emisión informativa de Radio Noticias. Viviana, a ver si es que volvemos a reconectarnos. ¿Algo pasó con el tema de internet? Sí, es allá, ¿no? Es allá, nosotros estamos acá. Nos pueden estar, los que nos están mirando, pues pueden visualizar. Hay un congelamiento. Qué lástima que se congeló. A ver si podemos retomar, que estamos en la parte final ya de esta entrevista. La asambleísta Viviana Veloz se nos quedó. Podemos volver a desconectarnos un poquito, un ratito, y volvernos a conectar de pronto. Ya, parece que sí. Esperemos a ver si es que se reconecta.
Permítale ingresar, si es que está en la sala de espera. Bueno, pero estábamos conversando con la asambleísta Viviana Veloz de la bancada de UNES, quien estaba contextualizando las inquietudes también de los ciudadanos. Siempre está habilitado el 2546-108 y el 255-4090. Si quieren dejarnos mensajes de texto de voz al 098-868-7235, son los teléfonos que están habilitados para lo pertinente. Bueno, son las 7:32, 7:32, no tenemos ya estamos nuevamente. A ver, le permitimos entonces ya, nos conectamos nuevamente con la asambleísta Viviana Veloz. A ver, Viviana, si es que podemos habilitar. Ya estamos, Viviana. A ver si contextualizamos en la parte final lo que señalaban los ciudadanos, si es tan amable. Sí, claro, por eso digo, o sea, a ver, bueno, decía que en democracia se respetan los criterios y parece que la primera persona que intervino desconoce lo que dispone el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Aplicación para la Consulta Popular sobre la prohibición de que los diferentes funcionarios públicos y quienes hemos sido electos por el pueblo ecuatoriano tengamos bienes en paraísos fiscales. Y que cuando él me dice que ya es cosa juzgada, si bien es cierto, el Tribunal Contencioso Electoral emitió una sentencia, que es una sentencia amañada, que carece de motivación, que carece de imparcialidad, de objetividad, pero que sobre todo no revisó y no hizo, no trasladó entre las diferentes organismos de control para comprobar que esto sea cierto, sino que solamente se basó en lo que aportó en ese momento el legitimado pasivo, que era el señor Guillermo Lasso, y rechazó esta acción. Pero cuando vuelven a salir los papeles de Pandora a nivel internacional, es lógico que la Asamblea Nacional, dentro de sus competencias que dispone la ley, dice que tenemos el deber de fiscalizar, y en ese mismo sentido, por eso la Asamblea Nacional inicia esta investigación y mediante un proyecto de resolución con 104 votos aprueba que sea la Comisión de Garantías Constitucionales. También nos dice que el presidente de la República en el estado de excepción no menciona que hay conmoción interna. Yo le digo, o sea, si nosotros no estuviéramos actuando apegados al derecho y al debido proceso, ya hubiésemos utilizado ese documento donde el presidente dice que existe grave conmoción interna en el país. Pero aquí de lo que estamos hablando es sobre este posible delito de evasión de impuestos, de tener bienes en paraísos fiscales, y por eso yo quiero concluir a la ciudadanía y decirle que el informe es claro, que el informe es contundente, que aquí no existe conspiración, que aquí no existe ningún triunvirato, que aquí no existe el afán de desestabilizar al país, que el informe lleva a la conducencia y a la conclusión de que el presidente Guillermo Lasso podría tener los bienes en paraísos fiscales, en especial en Panamá, pues a pesar que ahora las acciones de Banissi las tienen sus hijos a través de Banissi Foundation, no cabe duda que él sigue manteniendo el control de estas empresas, pues son parte del grupo económico del Banco de Guayaquil, de la cual el presidente Guillermo Lasso es accionista, y que por eso esta Asamblea Nacional, estos legisladores, no podemos permanecer impávidos frente a una prensa y a un sector político que está mirando a otro lado y a organismos de control que hace rato dejaron de cumplir sus obligaciones de investigar. Y que también decirles que claro que a nosotros nos preocupa en este momento la situación que está atravesando el Ecuador, los abusos de la banca. Estamos tratando un proyecto de ley sobre los abusos de la banca, estamos tratando diferentes proyectos que pongan sobre la mesa la prioridad del pueblo ecuatoriano, que son el empleo, que son el acceso a la salud, a la educación pública gratuita de calidad, entre otros aspectos que deben mejorar la calidad de vida del tejido social ecuatoriano. Viviana, en este caso, ¿qué pasa? Están quedándose huérfanos de apoyo al interior de la Asamblea Nacional. Entonces, esta situación, ¿qué iría? ¿Para el archivo prácticamente? Mire, el informe es contundente. Tendremos que esperar que la presidenta de la Asamblea Nacional lo ponga en consideración del Pleno de la Asamblea, que se abra el debate y ahí será el pueblo ecuatoriano quien juzgue y sabremos si se tendrá los votos o no. Pero vuelvo y repito, el día de ayer acaba ya la Cámara de Diputados aprobar el juicio político para Sebastián Piñera, y eso que allá no tienen la ley de pacto ético de la consulta popular, que sí tenemos aquí, que allá no existe estos vicios, aquí en el Ecuador sí,
y que serán los asambleístas quien tengan la decisión, pero sobre todo será el pueblo ecuatoriano el que juzgue. No podemos tener en este momento un presidente que carece de legitimidad, un presidente que le miente y le engaña al país, un presidente que ya no tiene autoridad porque la autoridad es la base del buen gobierno y que el Ecuador definitivamente no merece tener al nuevo señor de las sombras como presidente. Aquí estamos por la verdad y la verdad será la que prevalecerá. Muy amable, asambleísta. Gracias. Gracias por su participación. Viviana Veloz, asambleísta de la bancada de UNES, con nosotros de aquí a través de Radio Noticias La Poderosa, explicando, dándonos a conocer también su punto de vista y cómo se manejó el tema de esta resolución y